tardes. Gracias por estar aquí. Este acto de hoy, la agrupación ateneísta Juan Negrín lo hace junto a la sección de Ciencia y Cultura Militar, en la que estamos el propio Pedro García Bilbao como presidente y servidor como secretario primero, y Eliseo, que también que está al fondo de la sala, es de la sección, y Carlos García y otros buenos compañeros. Esa sección, todo se ha dicho, se creó respetablemente en este Ateneo el otoño del año pasado, y por personas, dicho sea también con respeto, muy distintas a nosotros, digamos, para entendernos, que más conservadoras, para entendernos. Ocurrió que en las elecciones para cubrir los puestos de la sección no ganaron, para sorpresa de muchos, dichas respetables personas, sino quienes seguimos y seguiremos leales a la Convergencia para este Ateneo, la cual creamos junto a don Carlos París en 2010. No es la primera vez, en fin, que se nos quiso dar por liquidados y resurgimos. Y es que, con perdón, algo sabemos del paño militar. Pedro tiene especialidades en Sociología de la Defensa, servidor 9 años en la Armada Española y su arma aérea, y así un etcétera. Algo sabemos, en fin. Conste que no creamos nosotros la sección, ni teníamos idea de candidatarnos a sus puestos, no. Pero se nos pidió, yo diría que vehementemente, Pedro seguro lo recuerda, y muy probable, buscando que esas otras personas, sigamos llamándolas más conservadoras, no rigieran la sección. Así que aquí estamos en ella, en esa sección de Ciencia y Cultura Militar, por ahora. Como curiosidad, referiré que las otras personas quieren ahora, lo intentarán formalizar en la Junta General del Ateneo de mañana, crear una agrupación también de temas militares. También. En fin, sin comentarios. Pero creo que era importante explicar todo esto en el primer acto público de la sección de Ciencia y Cultura Militar del Ateneo de Madrid. Dicho ello, este es también, y mucho, como ahora veremos, un acto de nuestra agrupación ateneísta y republicana, Juan Negrín. Tal día como hoy, exactamente como hoy, a las 7 de la tarde de hace justamente 80 años, se desencadenó el golpe de Estado que forzó la marcha al exilio del gobierno legítimo de la Segunda República Española, encabezado por Negrín. Y el golpe de Estado que acabó derrumbando al Ejército Popular y entregando a sus soldados, 500.000, y al territorio aún bajo su control, 500.000 kilómetros cuadrados, a Franco, entregándoselos. Aunque la historiografía ha tratado seriamente aquellos hechos, conocidos como el golpe de Casado, por el coronel del Ejército Popular, quien fue su máximo artífice, pero no estuvo solo, como veremos, sigue siendo un acontecimiento poco conocido para el público en general. No creo yo que sea casualidad. La idea que se suele transmitir en los medios generalistas es que, tras de la retirada de Cataluña, de la cual sí se acostumbra a hablar prolijamente, la República, ya vencida sin remisión, eso suele decirse en esos mismos medios, se rindió y los franquistas entraron en Madrid. Pero eso no es exacto, no es cierto. Para que los franquistas entraran en Madrid, para que el resto del territorio español republicano fuese ocupado, se tuvo primero que dar un golpe de Estado en toda regla, contra el gobierno de Unión Nacional, tal era su nombre oficialmente, presidido por Negrín, y luchar durante 7 días en las calles de Madrid, con 2.000 muertos. Solo con esa gran traición pudo Franco entrar en Madrid y hacerse con España. Juan Negrín, el 14 de abril de 1942, en Londres, escogió dicha ciudad en ese momento para exiliarse, y no México,
porque Londres estaba en esa época en primera línea de batalla, bajo las bombas nazis. En un discurso largo, cuya lectura yo recomiendo vivísimamente, imprescindible, el presidente narra todos los avatares de la contienda española, los desgrana y en especial el golpe capitulador de Casado. Una frase de la insobornable voz pública de Negrín entresaco yo ahora de cuanto entonces refirió. Es mentira que se hubiera perdido la guerra. Lo que se hizo fue entregar acogotado al pueblo español, que aún sigue luchando. Así dijo Negrín. Y en efecto, seguimos luchando. No nos rendiremos jamás, decimos hoy. ¿Por qué se habla poco e inexacto del golpe de Casado en los grandes medios e incluso en grandes organizaciones políticas? Yo creo, me atrevo a decirlo, que el motivo está en que el espíritu de dicho golpe sigue vivo. La efeméride de hoy, por tanto, también nos remite al presente de la izquierda en general y del republicanismo en particular. Sé que de todo esto hablarán las personas de la mesa. Tenemos la suerte de contar con su presencia hoy aquí. Antes de pasarles la palabra, quiero referir algunas cuestiones, sin mucho tiempo para profundizar en ellas. El acto de hoy es también, como su mismo título indica, un homenaje al coronel Luis Barceló Jover, quien encabezó en Madrid la resistencia al golpe casadista. De hecho, lo tuvo contra las cuerdas el 9 de marzo, pero faltó la conexión, no había medios posibles para ella, con el gobierno, el cual se vio obligado a abandonar España el 6 de marzo a punto de ser capturado por los golpistas. Estaban a centenares de metros las tropas para capturar a Negrín y los ministros y Pasionaria y tal. El coronel Barceló, quien tenía acorralado a Casado en los sótanos del Ministerio de Hacienda, calle de Alcalá, creo que el actual Banco de España, si no me equivoco, no intentó el asalto final y se replegó a sus cuarteles. Allí fueron los golpistas para fusilarle, apresarle y fusilarle, le fusilan en el cementerio del Este, el 15 de marzo, los golpistas de Casado, no los franquistas, pagando su humanidad con la abyección de los traidores. Creo que en puridad el coronel Luis Barceló puede y debe ser recordado como el último defensor del Madrid capital de la Segunda República Española. Militar de carrera, masón, republicano y afiliado al Partido Comunista, fue uno de los principales organizadores de la UMRA, Unión Militar Republicana Antifascista, factor decisivo en la contención del golpe del 18 de julio de 1936. Barceló luchó destacadamente en la guerra de resistencia del pueblo español al fascismo, siendo herido en 2 ocasiones, una de ellas en el asedio del Alcázar de Toledo. Es una de las fotos. Hemos revisado, aunque sin tiempo para hacerlo en forma exhaustiva, pero creemos poder afirmar que este de hoy aquí es el primer acto público de homenaje específico y anunciado a su persona, al coronel Luis Barceló Jover, el primero. No buscamos herir a nadie con ese olvido, pues lo enmarcamos dentro de la bruma general y la desmemoria interesada que rodean al golpe contra el gobierno de Negrín del 5 de marzo de 1939. Pero resulta claro para nosotros y nosotras que debía reivindicarse la figura trágica y heroica de Luis Barceló, y así lo hacemos aun con los limitados medios materiales de que disponemos. Con el homenaje a este soldado leal, homenajeamos también a todas las personas quienes no traicionaron. Se ha escrito en demasiadas ocasiones que en marzo de 1939 al gobierno de Negrín solo lo apoyaban los comunistas. Es cierto que en ese momento el PC era el único partido que apoyaba en bloque.
pero había también personas en el propio PSOE, González Peña, por ejemplo, como Negrín y otras más, expulsado en 1946. En la CNT, su secretario general, Horacio M. Prieto, e Izquierda Republicana, Osorio Tafall, por ejemplo, leales. Es igualmente verdad que dichas organizaciones, y el PNV y Esquerra de Cataluña, estaban ya por entonces, muy minadas por la traición entreguista. Pero la línea de fractura, como bien ha explicado el profesor García Bilbao en más de una ocasión, recuerdo que lo ha dicho más de una vez, nunca estuvo entre comunistas y el resto. La línea de fractura estuvo entre quienes querían capitular y quienes querían resistir. Eso era en puridad lo que se llamó negrinismo. No rendir la República Española, no rendirla. Hay un componente de especial abyección, de mayor miseria moral en el golpe del 5 de marzo de 1939, el cual, como ha demostrado la historiografía, llevaba ya gestándose desde casi un año antes. La premisa del golpe pasaba por entregar a los comunistas y en general a todos los partidarios de la resistencia, los llamados, repito, negrinistas, entregarlos, maniatados a Franco. Era la forma, creían en su ineptitud los golpistas, de hacer méritos ante el asesino, de buscar su inexistente benevolencia. Al furor anticomunista y antinegrinista entraron, como sabemos, personajes tal Julián Besteiro y Cipriano Mera, fundamentales en el golpe. Aquel furor no se ha extinguido y es, en mi opinión, otra enseñanza en clave de presente. Se puede ser republicano, republicana y no comunista. Me lo habréis oído decir más de una vez, aunque yo lo sea, comunista. ¿Dónde está escrito que ser republicano, republicana, obligue a ser comunista? Eso es una majadería. Pero cuanto tampoco se puede ser es republicano y anticomunista, porque el anticomunismo es toda una ideología en sí y profundamente reaccionaria, profundamente. El anticomunismo sirvió de pegamento a los golpistas de marzo de 1939 en connivencia con Franco. Es otra herencia del casadismo, y yo me temo que siga habiendo mucho casadismo, también en ámbitos de izquierda y también en este Ateneo, que conste. A Negrín, está documentado, le pedían ya desde 1938 los futuros golpistas que prescindiera de los comunistas, que los sacrificara. Hombre de honor, socialista de verdad y republicano insobornable, siempre se negó en redondo. A nosotros y nosotras, la agrupación Negrín del Ateneo de Madrid, no nos gusta emplear la palabra traición vanamente, a las primeras de cambio. Precisamente nosotras y nosotras que sabemos, que permanecemos aquí leales a la convergencia específica para este Ateneo formada junto a Carlos París, leales. Ni la lisonja, ni la dádiva, ni el amedrentamiento han logrado que quebremos nuestra lealtad, ni lo lograrán. No nos gusta usar la palabra traición. Traición es otra suma enseñanza del golpe de Casado, es cuando vendes y sacrificas sin su consentimiento a quienes han estado luchando junto a ti y por la misma noble causa, se suponía. Cuando les abandonas para obtener ventaja o supuesta ventaja personal. Los casadistas creían que les iban a dar puestos en el ejército de Franco y en su remedo de sindicalismo. Lo que de veras divide a la izquierda, lo que de verdad divide, no es la pasión, la firmeza o la convicción,
que de todo ello tenía en cantidades generosas Negrín. No, no. Cuanto divide es la traición, que no consiste en cambiar de idea, de pensamiento. Todos tenemos derecho a tal, por supuesto que sí. Traición, repito, y hablo en genérico, es vender a los compañeros y a las compañeras quienes confiaron en ti, a quienes debes tu puesto. Venderles por irte a ti mejor, o así crees. A eso le llamo yo traición, y por eso no uso yo la palabra con facilidad. Cuando la use, como lo hago con respecto al golpe de Casado, será por eso. Termino. Recuerdo que hace tiempo leí la carta que Lope de Aguirre, sí, el de los Marañones, le envió desafiante a Felipe II. Empezaba tuteándole. Mira, mira, rey de España, decía. Yo quiero ahora parafrasear a Lope de Aguirre para que no falte una pizca de ironía en mis palabras que han sido graves. Mira, mira, presidente de España, todavía, que no te reprocho y hasta te agradezco que hayas ido a las tumbas de Azaña y de Machado, aunque les hayas puesto la bandera de sus verdugos. Pero entiendo que no tienes otra aún. Yo sí te la ofrezco si gustas. Pero yo no te reprocho eso, más que luego hayas afirmado que la Constitución del 78 es como la República. Y esto sin negar a quienes lucharon por aumentar las libertades en el 78. Sin negarlos, se avanzó. Pero no estamos en la República. No, no y no, presidente de España. No zalleras. Lee la carta abierta que te ha escrito y ha publicado Lidia Falcón, feminista histórica, republicana, viuda de nuestro presidente Carlos París. Lee por favor esa carta. En ella se te explica por qué no. Y escucha, presidente de España, lo que decía tu compañero de partido, aunque no fueses a visitar su tumba en París, que te lo disculpo. Pero decía, ya estando en el exilio, lo cual le da más valor, tu antecesor en la presidencia del gobierno de España, Negrín, decía: ningún español patriota, conocedor de nuestra historia, puede ser monárquico sin ninguna aberración mental fundamental. No podemos por ningún concepto admitir, ni siquiera como transición, la monarquía en España. No, la monarquía nunca, jamás. Así decía Negrín. Y sirvan esas palabras de nuestro presidente, hablo ya del todo en serio y con gran respeto, sirvan no solo para Pedro Sánchez, mas para quien esté donde esté, crea que en España tenemos algo como la República. No tenemos. Y por ello, pese a quien le pese, seguiremos en nuestro activismo hasta lograrla. Gracias, compañeros y compañeras. Viva Luis Barceló, viva Juan Negrín, viva la República Española. A continuación va a intervenir Mirta Núñez Díaz Balart, que creo que no necesita presentación para la mayoría, historiadora, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo una persona que por aquí viene, bueno, que es socia además aquí, y plenamente comprometida con las causas de la memoria histórica y del republicanismo. Es realmente un honor para nosotros y sabíamos que este acto te hacía especial ilusión, Mirta, y nos agrada mucho que hayas podido venir. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los amigos y todos los conocidos y a los que nos vemos muy de vez en cuando, menos de lo que me gustaría.
pero realmente yo en el Ateneo me siento en mi casa y creo que además hace una inmensa labor. Sí, ¿no se me oye bien? Sí, una inmensa labor, y cuando me han invitado, bueno, pues a estar aquí con estos compañeros, la verdad es que encantadísima, puesto que yo creo que sobre el fin de la guerra, el golpe de Casado y todo ese trágico final, se cierne aún más el silencio que hay sobre este periodo de la guerra de España. Es terrible que no se quiera tocar, no se quiera darlo a conocer, y se ahonde en esa miseria del conocimiento en la cual nadamos habitualmente. O sea que yo creo que hay que reivindicar el conocimiento en primer lugar, y en segundo lugar pues el ahondar en estos momentos cruciales, aunque trágicos, ¿no? Quería decir que con respecto a mi vínculo con el tema militar, yo evidentemente no he hecho el servicio militar, como se pueden imaginar, pero lo que sí he hecho con mi tesis doctoral fue, diríamos, el desentrañar lo que es el ejército, puesto que se titulaba La prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, y evidentemente para hablar de prensa de guerra tenía que conocer el ejército, que eran las milicias, y luego que era el Ejército Popular Regular, con lo cual mientras estaba haciendo esa tesis durante varios años, bueno, pues aprendí los batallones, las brigadas, las divisiones, los cuerpos de ejército, las distintas armas. Así que yo no he ido a una academia militar, pero he aprendido. Tengo un poquito de mili. La verdad es que cuando uno se enfrenta a este tema, dice, todo lo que pudo salir mal salió peor. Es que es como una negra imagen, ¿no? Un negro vestuario sobre algo tan terrible en la historia de España, que te deprime, ¿no? Te deprime terriblemente, y figuras justamente como Barceló son las que nos elevan más allá de la debacle, porque fue realmente una debacle de los últimos momentos. Fue el honor ante la debacle. Frente a él estaban todos aquellos que estaban propugnando la rendición incondicional, y muchas veces mientras estudiaba esta prensa y estudiaba también los libros correspondientes, me digo, pero ¿cómo podían creer que el enemigo iba a ser magnánimo después de lo que se sabía durante la guerra? Yo, en fin, no puedo pensarlo, ¿no? No puedo pensarlo, porque ya se conocía Badajoz, porque ya se conocía Toledo, porque ya se conocía Baena, porque ya se conocían miles y miles de casos de las atrocidades del golpismo. Entonces, ante esa situación no sé cómo podían defender esa rendición incondicional que finalmente ocurrió de hecho, aunque no de derecho, ¿no? Fue una derrota inmarcesible, ¿no? Sin medidas, sin fronteras. Y junto con esa derrota vino lo que luego fue la venganza. Se ha dicho, creo yo, en muchas ocasiones que la victoria que llega justamente cuando nos lo están comentando, esa victoria no fue tal, fue simplemente una venganza. Y una venganza cruel, porque se deja en manos del enemigo en todo una pirámide muy amplia, que pueda hacer lo que quiera con esos que están a su alrededor y que no se han sumado al golpismo.
ni en los inicios y menos aún a lo largo de la guerra. Luego, no hace falta que desde arriba Franco esté mandando, esté dirigiendo esa represión en un pequeño pueblo de Castilla o en Aragón. Lo que hace falta es simplemente que ese victorioso vencedor, ¿no?, que llega a su pueblo, sabe que puede hacer lo que quiera y no caerá sobre él ninguna venganza y no caerá sobre él ninguna disposición legislativa para coartar ese ánimo vengativo, ¿no? Luego, de ahí en adelante, vemos continuamente la estrategia de la humillación, la estrategia del empobrecimiento del vencido, la estrategia de la vejación y el insulto, y nada les era suficiente, nada más que apretarle el cuello al vencido. Como prueba de esa venganza que aparece de inmediato, como prueba de esa venganza, aquí en Madrid, aquellos que pasaron a veces directamente en la cárcel, ¿no?, a manos del enemigo victorioso, pues esas personas van a ser fusiladas, como lo fue Barceló, en muy breve tiempo. Y fueron fusilamientos masivos. Yo digo, bueno, y Inglaterra y Francia, ¿qué hacían? Que estaban viendo, sabían lo que estaba ocurriendo y no querían mover una mano, puesto que ellos eran los que habían conducido a España a esta situación. Primero con el Comité de No Intervención. Yo estaba preparando unas palabras para una campaña que se va a hacer para obtener fondos con destino a que Álvarez del Valle no acabe en el osario, puesto que se culmina el periodo de plazo de la sepultura y al no tener descendientes, bueno, pues aprovecho la ocasión para hablar de esto, ¿no? Y entonces digo, pero ¿cómo? Álvarez del Valle también es uno dentro de ese sector que no era pequeño, que era muy amplio, que era el de Negrín y era el de otros y el de Barceló, que estaban por la lucha, que estaban por la resistencia, y que todavía no era posible, difícil pero no imposible, la victoria. Entonces yo creo que en ese terreno hay tanto todavía que dar a conocer, que luchar, que dignificar. No puede acabar Álvarez del Valle en el osario, no puede. Tenemos que estar atentos a este programa, porque además, para su desgracia, claro, como muere allí donde está la Sociedad de Naciones, en Suiza, pues como todos sabemos, supongo que será tan caro una sepultura y mantenerla, que por eso tenemos que pedir ese apoyo, ¿no? Si decimos que en 1939 surge la venganza, no, se hace posible la venganza en cada pueblo de España, en cada barrio de Madrid o de cualquier ciudad. También tenemos que recordar todos esos que van a ser inmediatamente asesinados, pero con un disfraz de legalidad, con un consejo de guerra aplicado a los civiles y a los militares leales. Antes de entrar en algunas cifras, por ejemplo, recordar que el profesor Ángel Bahamonde, de la Carlos III, ha hecho un gran estudio sobre esos militares leales, ¿no? Y algunos de ellos, es verdad, que estaban esperando
un poco de magnanimidad de alguien que jamás lo tuvo, como fue Franco, pero que pensaban que aún era posible reintroducirse en el ejército. Yo digo, pero bueno, ¿cómo podían tener esa idea, ¿no? ¿Cómo? Es imposible, conociendo un poquito el enemigo, ¿no? No lo podían saber, no lo podían creer. En el año 39, a la altura de mayo, cuando ya se empieza a organizar los fusilamientos masivos, en un simple día, el 24 de junio de 1939, se fusila 102 personas. 102 personas de una tacada. Y esto era parte de ese programa de exterminio bajo la ley marcial. Y esto se hacía legalmente, según su legalidad, la legalidad de los militares golpistas que habían tomado el poder. ¿Qué resistencia ante esto? Estaba el país destrozado, simplemente quedaba el honor de aquellos que intentaban sostener los frentes ante la derrota que ya se empezaba a conocer. Y evidentemente yo por eso estoy aquí, porque creo que Barceló, como algunos otros de ellos, eran el ejemplo de esa dignidad del pueblo madrileño, que lo había manifestado desde el 18 de julio de 1936 y que queda borrosa a día de hoy por la ignorancia que hay al respecto, ignorancia gratuita, ignorancia que hoy realmente todo el mundo puede leer sobre esto en fuentes que no sean franquistas o posfranquistas, pero yo creo que nuestra obligación, y aquí ponemos un granito de arena, tanto los asistentes como nosotros, nuestra obligación es dar a conocer lo que hicieron, es dar a conocer lo que vino detrás de esa rendición incondicional, lo que vino detrás del derrotismo que fue inducido por estos militares golpistas, y por lo tanto nuestra lucha para darles a conocer, para dar a conocer la cobardía de unos y la dignidad de otros. Gracias. Gracias a ti, Mirta. A continuación va a intervenir, y es también un gran placer y un honor para mí presentarle, el comandante, capitán de navío en la reserva de la Armada Española, coordinador del grupo de militares republicano Anemoy, presidente de la Asociación Unidad Cívica por la República, y amigo Manuel Ruiz. Buenas tardes, amigas y amigos. Es un honor y un placer para mí estar aquí con ustedes en el Ateneo de Madrid, participando en este acto. Lo hago en calidad de miembro del colectivo de militares republicanos Anemoy, como bien ha explicado mi compañero Miguel Pastrana, un viejo camarada de armas. No soy especialista en historia militar, sin embargo, no desconozco los hechos más relevantes de algunos militares que, como el coronel Luis Barceló, pagaron con su vida la lealtad al pueblo. Mis ilustres compañeros de mesa debatirán con mayor conocimiento que yo los hechos de estos dos personajes históricos. Mi intervención, a la luz que arroja la historia sobre el presente, la centraré en la moral militar antifascista que otros militares demócratas, siguiendo el ejemplo de nuestros mayores,
hemos abrazado. Mi compromiso es con la causa de la libertad contra el franquismo por la República. Milité en la UMD, fui perseguido. Hoy mis jóvenes compañeros militares del colectivo Anemoy han tomado el relevo. Seguimos en la batalla de las ideas, combatiendo por un mismo ideal, la causa de la República, un ideal cargado de futuro. Nuestro combate republicano se perdió en 1936-1939. Se volvió a perder a partir de junio de 1977, al quedar autodisuelta la clandestina Unión Militar Democrática, UMD. La causa, la desunión en nuestras filas, cada uno tirando hacia su lado, olvidando lo esencial, la causa de la República. Prueba del tremendo error de aquella decisión es que hoy, 40 años después, vemos actuando con total impunidad a la Asociación de Militares Españoles. Estos militares franquistas hacen apología del dictador. Su desfachatez más reciente ha sido el manifiesto hecho público por centenares de oficiales. Se atreven a enaltecer la figura del dictador, violentando la Constitución, en contra de una decisión del Gobierno de España legítimamente constituido. La correlación de fuerzas sigue siendo desfavorable a la causa republicana. Por ello, la unión es nuestro bien más preciado. Sepamos cuidarla, porque la República es la cosa pública, el bien común. Las repúblicas de nuestro entorno europeo se forjaron en el combate contra el fascismo. Llevan potencialmente en su seno los valores de una moral antifascista. Sin embargo, en nuestro país, no hace muchos meses, tuvimos la ocasión de constatar una vez más el infame legado monárquico-franquista que lastra nuestro futuro. Me refiero a la falta de respeto de altos mandos militares al gobierno legítimo de España cuando éste, en cumplimiento de su deber, se atreve por fin, 40 años después, a dar la orden de exhumación del dictador. No habrá, pues, mejor ley de memoria histórica que aquella que ilegalice el franquismo y desarticule sus organizaciones, incluida la Casa Real. Las recientes declaraciones públicas de un grupo de generales y almirantes, secundada por centenares de oficiales, enalteciendo la figura de un dictador genocida, no son un hecho anodino, pues ocupaban hasta hace bien poco los más altos escalones del mando militar. De haber sido proferidas manifestaciones de análogo tenor por militares de países de la Unión, hubiesen sido severamente castigados. Es impensable que generales y almirantes de sus ejércitos hubiesen hecho declaraciones similares, enalteciendo a personajes genocidas traidores a su pueblo. Frente a dicho manifiesto franquista, se alza la voz de varias decenas de militares antifranquistas, entre los que se encuentran compañeros de la desaparecida UMD y miembros del colectivo de Anemoy. Alguno hay por aquí, aparte de Miguel y yo mismo. Sin embargo, pese a suponer un apoyo implícito al legítimo gobierno de España, las autoridades militares han iniciado una caza de brujas. De momento han arremetido contra algunos de los firmantes en activo, entre ellos el cabo Marco Antonio Santos, mediante un expediente por falta muy grave. Es una evidente violación de derechos fundamentales, teóricamente protegidos por la Constitución. Si alguna crítica fundamentada ha de hacerse a la actual ministra de Defensa, ha de ser, en primer lugar, la de no impedir la injusta represión desencadenada contra los militares antifranquistas. Es obvio suponer que una ministra socialista debiera serlo aún en mayor medida. Y, en segundo lugar, el no haber instado a la cúpula militar a desacreditar públicamente el manifiesto franquista, ya que el rey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no lo ha hecho, como hubiese sido su deber constitucional. Este incidente, unido al bochornoso juicio contra los republicanos catalanes, presos preventivos de hace más de un año, pone en evidencia que este Reino de España no es un Estado de Derecho, contrariamente a lo que afirma el rey. Constato además que actualmente, y gracias a las mayorías del PP, ha habido recortes de los espacios de libertad arrancados, recortes que afectan a los derechos sociales y a los derechos democráticos. Entre los derechos sociales cito la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, que recorta derechos sindicales en casos de huelga y piquetes informativos. Y como ejemplo de derechos democráticos podemos citar, en primer lugar, el acoso al cabo Marco Santos por decir salud y república. Segundo, las condenas por terrorismo a unos chavales de Alsasua por discusiones a las tantas de la madrugada con un guardia civil,
con sus novias en bares de copas. Tercero, los sindicalistas andaluces como Bódalo, encarcelados por su actividad sindical. Y, como no, la situación de prisión preventiva, más de un año, de los republicanos catalanes, seguida de un vergonzoso juicio que es el hazmerraíz de los juristas europeos. Y estas situaciones hay que revertirlas. Precisamente yo he participado hace unos días en un acto en Madrid convocado por el Comité de la Alianza de Trabajadores y Pueblos, con sindicalistas de UGT y de comisiones obreras, en el que también ha participado el diputado Tardá, donde hemos puesto en el centro la libertad de los presos republicanos catalanes, la derogación de la ley Mordaza, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y la reversión de todas estas causas. Ante las elecciones, llenemos pues las urnas de votos republicanos, hasta desarticular el tapón que impide el avance, que no es otro que la monarquía y sus cortesanos. Para terminar, expreso mi modesto homenaje a los valerosos militares republicanos, leales a su pueblo, como lo son el teniente Segura y el cabo Marco Antonio Santos, y como lo fue en su día el coronel Luis Barceló. ¡Viva la República! ¡Viva! Gracias, comandante. Por último va a intervenir, también gratamente conocido en el Ateneo, amigo nuestro, presidente de la sección de Ciencia y Cultura Militar, coordinador del colectivo al servicio de la República, el profesor Pedro García Bilbao. Muchas gracias a todos por haberos sumado al acto que queríamos hacer hoy en recuerdo de Barceló y de los leales, coincidiendo con el aniversario infausto del golpe de Casado. Así que muchísimas gracias por venir, por expresarnos lo que os evoca esta mención. Y también a todos vosotros, a todas vosotras, por estar aquí hoy, ¿no? O sea, yo creo que es importante. Yo creo que los detalles históricos son importantes. Es decir, que, entre otras cosas, porque se nos han hurtado durante mucho tiempo, ¿no? Yo lo ejemplifico siempre de la siguiente manera. Yo pertenezco a una generación que quizá fuera la que cuando se hizo adolescente pudo ya preguntar en voz alta, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿No? Porque claro, si la generación de mis padres preguntaba qué fue lo que pasó, lo que les decían los abuelos era niño cállate o niña cállate, ¿no? En cambio los que, bueno, pues nos hicimos, los que estábamos en el instituto en el año 80, pues en un momento determinado nos preguntamos, pero exactamente ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues a ese qué fue lo que pasó es el que ha llevado a que en los últimos años hayamos esclarecido muchísimos de los hechos. Aquí se ha citado el libro de Cervera, que es fundamental, los trabajos de Cervera sobre el periodo del final de la guerra. Hay unas aportaciones muy interesantes. Tenemos la aportación de nuestro querido amigo y socio del Ateneo, Fernando Hernández Sánchez, y de Ángel Viñas, también amigo y socio del Ateneo, que han hecho, dentro del plan de investigación que han hecho sobre la República y la guerra y el franquismo, concretamente tienen una monografía que es casi el estado de la cuestión en materia de qué fue lo que pasó al final, ¿no? El desplome final de la República en el 39. Y luego también hay una verdadera cantidad de personas que han investigado, que han escrito, que han ido aportando. Es un trabajo colectivo, ¿no? Para tratar de responder a la pregunta ¿qué fue lo que pasó? Luego, a partir de ahí, podemos inferir posiciones distintas, tendremos evocaciones personales distintas,
haremos más o menos presentismo sobre qué significa el casadismo hoy en día. Yo estoy de acuerdo, de hecho hay quien ha planteado, y siempre creí que era una imagen muy acertada, que la transición fue finalmente, la transición consistió en que finalmente nos ofrecieron la paz honrosa aquella que le habían prometido a Casado, ¿no? Lo que pasa es que tardó unas cuantas décadas y haber liquidado a medio país entre medias, ¿no? Eso también podría ser. Y ahora que ya muchas voces empiezan a preguntar qué fue lo que pasó, entonces ahora vemos como hay un sector de la derecha que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Ya no quieren ceder nada, ¿no? Y estamos viendo las reacciones que se producen ante avances, ante reivindicaciones democráticas, ¿no? Lo que está pasando en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, con lo de Franco, el manifiesto famoso de los militares franquistas. Vamos a ver, el debate sobre algo ocurrido hace 80 años, que significó un cambio en la historia tan brutal, en la dirección que podía seguir un país, como significó el final de la Guerra Civil, o en Francia, la verdadera debacle de mayo del 40, por ejemplo, que también es otro momento histórico muy determinado. Tenemos marzo del 39 en España y mayo-junio del 40 en Francia. Son dos momentos históricos distintos, ¿no? Pero que tienen mucho en común. Uno es la debacle final de la Tercera República Francesa, que acaba como el Rosario de la Aurora, o sea, tremendo si entramos en los detalles, y la debacle final, el desastre que provoca el hundimiento de la defensa republicana a causa del golpe de Casado. Bueno, pues algo pasa en la historia española, claro. Porque los franceses, nuestros vecinos franceses, están teniendo su debate sobre qué fue lo que pasó hace 80 años, me da igual que sean 79 o 81, o sea, más o menos en la misma fecha, están teniendo su debate. Y de hecho teníamos intención de traer ese debate aquí al Ateneo, porque se está publicando, se está haciendo, y les puedo mostrar, por ejemplo, la derrota francesa, un desastre evitable. Comisión de Historia Militar de la Escuela Militar Francesa, un debate público con aportaciones de un montón de historiadores y de militares franceses. ¿Se pudo hacer otra cosa? ¿Era inevitable el armisticio o se podía haber resistido? ¿En qué situación queda la cosa? ¿En qué situación queda la República después de que Pétain tome el poder? Básicamente. Dirán, vaya debate. Pues sí, un debate. Lo que pasa es que ese debate en Francia no provoca ecos al presente. Ese debate en Francia lo tienen solucionado. Que se queda en una cuestión de especialistas militares. Son 3 tomos, ¿eh? 3 tomos. La opción África del Norte. Por cierto, los mismos aeródromos, las mismas playas y hasta los mismos modelos de avión que utilizan los evacuados republicanos, por ejemplo, el gobierno, que sale de la posición de Dakar para tratar de llegar a zonas seguras. Bueno, Negrín va a Francia, va en un DC-2 en DC-1 de la LAPE, ellos van a Francia, pero hay muchos otros que lo que van es a Argelia, por una cuestión de la autonomía de los aviones. Bueno, las mismas playas, los mismos aeródromos, los mismos espacios que ven llegar a esos decenas o centenares de aviones, en la Argelia francesa, en la zona de Orán, que empiezan a llegar aviones y aviones, todos los que había, desde territorio peninsular, son los que van a ver llegar a los franceses en junio del 40, porque hay mucha gente que evacúa. El arma aérea, por ejemplo, decide marcharse. O sea, ellos no se quedan aquí a que me vengan los alemanes a coger, no, nos vamos. Evacuaron hasta los escalones de tierra, y un montón de gente escapó, pero mucha gente no escapó. Siguió al mariscal, confió en los alemanes. ¿Por qué? Porque había el peligro comunista. De hecho, es lo que dice, la argumentación que hace Pétain, que está de embajador en Madrid con Franco, es que ellos se han visto obligados a tomar el poder, a relevar a los republicanos decadentes y corruptos, porque son un títere en manos de los comunistas del Frente Popular, y que existe el peligro de una revolución comunista. Es lo que les preocupa cuando tienen a los alemanes ya desfilando por los campos elíseos. Es la argumentación que dan. Bueno, pues este debate que se da en Francia, y que ya les digo que lo analizaremos aquí un día, también les convocaremos, resulta que en Francia no provoca esta conexión con el presente.
Porque bueno, incluso la Le Pen, por ejemplo, se ve obligada a aceptar la marsellesa como himno nacional francés, cosa que Pétain lo quitó, ¿no? Es decir, que hasta la extrema derecha se tiene que vestir de lagarterana en Francia, en razón del resultado de la guerra. Sin que dejen de ser de extrema derecha, ¿no? Pero en España no. En España resulta que la cosa es distinta, claro, porque la historia concreta es distinta. Entonces, bueno, vamos a intentar, no sé si ver lo que pasó, pero sí decirles algo acerca de lo que nos ha traído hoy aquí. Hace justo 80 años, en la noche del 5 al 6 de marzo, el coronel Casado, que había rechazado el nombramiento de general que le había hecho el presidente del gobierno Negrín unos días antes, decide dar un golpe de Estado. En la respuesta, en el mensaje que le manda al presidente Negrín, que ha venido a Madrid, Negrín ha venido a Madrid, se ha entrevistado con el ejército del centro, con los mandos del ejército del centro, para palpar la situación, ver en qué situación están todos, luego van hacia Alicante, se retiran de Madrid, se van a Alicante, y cuando está camino de Alicante o a punto de llegar, entonces se producen dos hechos. El día 4, o sea, tal día como ayer, se produce la huida de la flota. Es decir, la Armada, la baza estratégica que tiene todo el país, la Armada tiene las armadas tienen es distinto, no es lo mismo tener 50 tanques que tener 50 destructores. O sea, es que es completamente diferente. O sea, la Armada es un arma que tiene una proyección estratégica. El simple hecho de que exista condiciona enormemente todo el teatro estratégico. Y podrán decirme, bueno, ¿y qué condicionamiento podía haber a esas alturas de la guerra, en febrero, marzo del 39? Bueno, pues miren, mucho y muy importante. O sea, la Armada, entre otras cosas, hubiera permitido la evacuación de decenas de miles de personas. Es decir, que el gobierno tenía una serie de bazas. Tenía el ejército, tenía una serie de planes de contingencia que podían incluir una retirada organizada hacia el famoso Reducto Sur, en torno a la base naval de Cartagena. Es decir, había una serie de planes. Había habido, de hecho, un montón de planes desde diciembre para tratar de prolongar la resistencia, no para ganar militarmente, porque se sabía que no se podía. De hecho, se sabía desde septiembre del 36. Se sabía que si no había un cambio en el posicionamiento internacional hacia la República, la guerra estaba perdida. Eso causó un sufrimiento infinito en quienes tenían sensibilidad en ese tema, porque significaba que había que luchar, pero la suerte de las armas propias no iba a depender de que lo hiciéramos bien o lo hiciéramos mal. Si lo hacemos mal, acabamos antes. Si lo hacemos bien, a lo mejor forzamos a terceros a que se tengan que mover. Ese tipo de dinámica ya existió, y existió desde el principio de la guerra. Por eso hubo mucha gente que decía, no, es mejor rendirse, entregarse a la gracia del vencedor. Y de esas voces se oyeron. Hubo mucha gente, bueno, y se ha seguido oyendo hasta ahora, que en realidad la resistencia era un crimen. Había que entregarse. Vamos, el día que salieron a la calle los legionarios sublevados y tal y cual, ya teníamos que habernos entregado todos. Ponernos de rodillas, haced con nosotros lo que queráis. Claro, ese planteamiento en la historia, ¿dónde nos lleva? Entonces, apliquen ese planteamiento a la Segunda Guerra Mundial. Pues que entren los nazis, ¿no? Son muchos y desfilan muy bien y les cae bien el casco y tal, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Y luego lo mismo vienen hasta los rusos y tal. No, mejor nos entregamos a los nazis. Que es lo que, por otra parte, lo que hace Pétain, ¿no? Entonces, claro, aquí de lo que se trata en última instancia no es si estoy en este partido, en el otro, en aquel o en allá. Es, o resistes a eso o no. Entonces, los discursos de hazaña que da en los aniversarios de la defensa de Madrid, los discursos que dan en el Ayuntamiento en Madrid, en Valencia, etc., hay que entenderlos en su contexto. Lo que pasa es que, como siempre, nos los dan troceaditos, ¿verdad?, con la frasecilla esa final de paz, piedad y perdón y tal, pues luego nadie se toma la molestia de ver, pero este hombre, ¿qué dice exactamente? Y lo que está diciendo es que un Estado democrático tiene la obligación de defender a sus ciudadanos, y que nosotros no hacemos la guerra porque queramos, sino porque nos la hacen. Y tenemos la obligación de defender a nuestra gente, al pueblo, y estamos luchando no solo por nosotros, sino también por ellos,
por el pueblo que está del otro lado de la trinchera, que también sufre. Esa es la diferencia entre un Estado democrático que se defiende y unos criminales facciosos que quieren imponerse a todo un país. Entonces, la suerte de las armas, la suerte de la guerra, yo no se lo voy a contar. Pero ¿cuál es la situación al final? ¿Qué papel juega nuestro amigo Barceló? ¿Y quién es Barceló? ¿Por qué estamos hablando de Barceló? No tiene que ver con la plaza de Barceló. Es otro Barceló. No sé muy bien quién es el Barceló de la plaza. Yo me inclino a pensar que es otro militar, ingeniero naval, que estuvo en el asedio a Gibraltar cuando la guerra de los 7 años, una cosa así, ¿no? Que es un personaje interesantísimo, que además luego estuvo con Bonaparte, o sea, que es muy interesante. Bueno, pero créanme que no lo sé, o sea, no sé exactamente, porque nos podemos llevar una sorpresa, ¿no? Con esto de las calles, ¿qué voy a contar? Que no sepamos, vamos, aquí en cuanto te descuidas sale un fascista detrás del nombre de una calle, o sea que no me sorprendería que hubiera sido jefe provincial del movimiento en algún sitio. Bueno, aunque yo creo que es ese otro Barcelona. Bien, ¿cuál era la situación al final? Pues la situación al final era muy mala, ¿para qué lo vamos a negar? Estaba realmente muy mal. Estaba tan mal que en diciembre del 38 el gobierno de Negrín decidió cambiar al comisario jefe del grupo de ejércitos del centro y nombraron a un socialista, Edmundo Domínguez Aragonés. Este hombre era alguien de la confianza de Negrín, era un hombre del PSOE, vamos, más del PSOE imposible, pero era negrinista. Y este era un firme partidario de que aquí, pero vamos, ¿cómo te vas a entregar a Franco? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, este tenía clarísimo que había que ganar o ganar. Si no se gana, luchar por la dignidad hasta el final. Había habido muchos socialistas de eso. Uno de ellos famoso es el teniente coronel Pérez Angulo, de Carabineros, que había sido fundador de la milicia del socialista. Este hombre, cuando cae Santander, está pistola en mano tratando de encontrar voluntarios para defender Santander hasta el final, porque él dice que él no se retira. Y se atrincheró con lo que quedaba de su batallón en el Palacio de la Magdalena, hasta que se quedaron sin municiones. Eso cuando cae Santander. Y más cosas. Tuvieron 13 meses en la cárcel hasta que finalmente le fusilaron. Intentaron canjearle, él se negó, no quiso que le canjearan. Es un tema complejo, pero ese era un socialista de esos. Y es muy interesante leer toda la documentación que él cruza con su Bazagoite y con los otros y tal, y esa moral de lucha, de resistencia. Y por supuesto no espera nada de los franquistas, no espera nada. Este hombre lo planteó así, abiertamente, decía, ante la muerte tenemos que actuar como con el nacimiento, de frente ante la vida, siendo valiente. Y pensando en primer lugar en sus hombres. Esa moral es la que tenía Domínguez Aragonés, que llega al Estado Mayor de Casado, que ha sido el que ha sustituido a Miaja al mando del ejército del centro. ¿Y por qué le mandan? ¿Por qué mandan a Domínguez Aragonés? Pues le mandan porque saben perfectamente que está podrido el ejército del centro. Saben que hay fugas de información, que hay oficiales que están en contacto con los franquistas. No, ya no se trata de que haya uno aislado, que no sé qué, que busca una salida, que se escapa, que se va a una embajada o que hace un doble juego. No. Ya hay contactos de gente que no eran de la quinta columna, pero que ahora buscan una salvación contactando con los que saben que son de la quinta columna. Y están pasando información. Y entonces el gobierno Negrín sabe que se está boicoteando la defensa. Porque una de las claves para entender qué pasa al final de la guerra no es esa versión naif del estilo de, bueno, es que claro, como estaba perdido, entonces ya se había perdido, estaba la derrota encima y entonces sálvese quien pueda. Entonces, pues, bueno, pues no, porque en las mismas características de lo que estaba pasando encontramos que la colaboración, esa colaboración quinta columnista, lo que estaba haciendo era limitar las posibilidades de defensa con éxito. O sea, el golpe del Casado no empieza la noche del 5 al 6 de marzo.
empieza desde el momento en que oficiales del Estado Mayor del Ejército del Centro deciden organizadamente contactar con el Estado Mayor franquista utilizando a los oficiales o a los emboscados de la quinta columna que están en Madrid protegidos por algunos de ellos, por ejemplo por Melchor Rodríguez y por otros, por otros. Entonces ahí viene la cosa. Es decir, tenemos el caso del plan que hace Vicente Rojo para tratar de facilitar la defensa de Cataluña. El plan P en su última versión. Lo que propone Rojo en ese momento es decir, bueno, se están concentrando todos para golpear Cataluña y machacarnos. Y ya liquidar esa zona. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a atacarles donde ellos no están. Vamos a desembarcar en Motril. Ese es el día D más 1, el día D. Luego el día D más 2, un ataque en el frente de Córdoba. Y el día D más 4, un ataque en el frente de Madrid, de forma escalonada. Entonces no tienen tropas suficientes como para atender todo, tendrán que mover las cosas de un sitio a otro. Eso va a retrasar la lucha en Cataluña. Solo tienen una legión Cóndor, no tienen 2 ni 3. Y lo que hacen es que siempre trabajan con ella concentrada. Bueno, pues vamos a darles trabajo. ¿Sabes lo que ocurre? Embarca una brigada reforzada, que le ponen un nombre específico porque es una unidad que se crea, con tropas escogidas. La brigada Y que embarca en Cartagena. ¿Sabes lo que ocurre? Que están saboteadas las bombas de mano y los cartuchos de fusil. La brigada lleva más de 3 millones de cartuchos de fusil a bordo de los barcos. Y están inutilizados. Tienen inutilizados los cartuchos de fusil y tienen inutilizados las bombas de mano. Y uno de los oficiales lo pone por escrito, el comandante lo dice. Dice, están pensadas para que exploten nada más sacarle la anilla. Estamos teniendo bajas por eso. Y luego el mando de la flota está conchado también con Casado. Y de hecho ponen todas las pegas habidas y por haber. De hecho, los barcos retroceden, no se produce el desembarco en Motril, no se produce porque se boicotea desde dentro. Lo que sí se va a producir es el ataque en el sector de Peñarroya, que curiosamente rompe el frente y es la mayor penetración en territorio enemigo que hace el gobierno republicano en toda la guerra. Pero claro, ya no es de forma conjuntada con el desembarco en Motril. No se produce. Podríamos poner más casos. Hay más casos. Hay personas, nombres que salen. El caso del coronel Matallana y otros. Gente que han sido leales, pero que en un momento determinado piensan que esto va muy mal, ¿no? El caso es que lo de Casado se lleva fraguando tiempo. Domínguez de Aragonés, que nos deja un libro famoso sobre ese periodo, él viene y lo ejemplifico porque él permite ver que eso se sabía, que se estaba intentando. Claro, se puede especular también acerca de por qué Vicente Rojo no quiere volver al centro. ¿Por qué no quiere venir a la zona centro-sur? Bueno, pues porque él sabe también que la guerra está perdida, pero está perdida porque él, que lo ha intentado todo, se lo boicotea. Bueno, dice, bueno, es que yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, frente a eso, también se produce el hecho de que en la debacle de la derrota francesa, pues Azaña cruza y no quiere volver. Entonces Negrín le escribe y le dice, señor presidente, tiene usted que volver. O sea, y le enumera una serie de puntos y dice, mire, usted no puede caer en manos del enemigo, usted va a dejarnos desasistidos de legitimidad si usted se queda, ¿no? Entonces, pero Azaña está enfermo, está muy mal, está fatal. Vamos, no le queda fuerza vital. No es que le esté yo disculpando. El límite. ¿Eso afecta a la legitimidad del gobierno de Negrín? Respuesta, no. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Martínez Barrios es el presidente de las Cortes y el presidente de las Cortes asume la presidencia. Fin de la historia. Es una situación excepcional, pero era una situación excepcional. No hay vacío de poder. No existe vacío de poder. Entonces Negrín logra... Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa con todas las fuerzas que han pasado a Francia? Este es un debate que también se ha producido en Francia, muy interesante, ¿no? Nuestro amigo Enrique Lister lo ha planteado, Enrique Lister López lo ha planteado muy bien, con una argumentación muy buena. Claro, el planteamiento del gobierno francés y del ministro de Exteriores que hay en ese periodo, en febrero, que es Bonnet, lo que plantea es que esto hay que acabarlo cuanto antes. O sea, la guerra española tiene que acabarse cuanto antes.
Y están quitando lastre por todas partes. Los checos, que entreguen a los checos. Los españoles, que se acabe eso. Que hay que reconocer a Franco, se reconoce a Franco. Entonces, ¿qué pasa cuando el ejército cruza con los civiles y pasan las unidades bastante completas, en la medida en que están? Pues los franceses no concentran a los soldados por unidades. No dice, ¿usted de qué división es? ¿Usted de qué brigada? ¿Usted al acuartelamiento de tal, con las tropas francesas, aquí? A ver, ¿dónde tenemos una base militar francesa? Bueno, pues los de tal unidad, tal unidad, a tal sitio. Y los de tal unidad, tal unidad, a tal sitio. No, los atomizan. Pero el ejército pasa, la línea de frente que va conteniendo al enemigo, pasa organizada, pasan con sus armas, pasan con los carros de combate, y pasan con la artillería, y pasan, vamos, el batallón especial de Lister toma posiciones a 100 metros de la frontera, y se ponen firmes los gendarmes. Los franceses no hacen eso, los franceses atomizan el ejército, no los tratan como un ejército, los ven como un enemigo, como una cosa potencialmente peligrosa por motivos sociales y políticos. Y sobre todo, lo que no quieren es que las unidades militares estén juntas, porque de esa manera van a impedir que las unidades militares puedan retornar a la zona centro-sur. Si querían quitárselos de en medio era muy sencillo, que manden la armada, los recogen y se van a la zona centro-sur, al menos los que quieran. Pero no, los llevaron a una playa, a un sitio o al otro. Es decir, que en febrero hay una confabulación muy fuerte para que la guerra se acabe. Sabemos que los británicos están en eso mismo, que los británicos tienen un papel en el final de la lucha en Madrid, y que los británicos y Casado hay conexión, eso se sabe perfectamente. Entonces la situación realmente era era muy mal. ¿Cuál es el planteamiento que tiene Negrín en ese periodo? El planteamiento que tiene Negrín en ese periodo es: no podemos ganar la guerra, pero si perdemos la armada, si perdemos el ejército, perdemos toda posibilidad de evacuar a nuestra gente, o bien de forzar una resistencia que obligue al enemigo a hacer algo para no enfrentarse a una resistencia numantina, porque ellos también están agotados, ellos tienen que acabar esto rápido. El teniente coronel Morel, que es el agregado militar de la embajada francesa, en ese periodo, que es un hombre conservador, que al principio veía esto, menuda historia, ¿no? Esto de aquí de agosto del 36 en Madrid, pero el hombre, que es republicano, aunque muy conservador, el hombre va viendo, desde su puesto privilegiado en Madrid, va viendo la evolución, y entonces acaba identificándose con la lucha española, ¿no? Y Morel dice: la situación es terrible, pero tendrá que decidir el ejército republicano qué quiere hacer. Si mantener la resistencia una vez caídos los frentes y evacuar como pueda, o entregarse, tendrá que verlo. Morel morirá en un campo de concentración alemán después, ¿no? Más tarde. Bueno, pues esa es la situación. Entonces, el planteamiento de Negrín no era el de ningún iluso, ni quería ninguna locura. Lo que quería era tenía una posición realista. Pues en esa posición realista estaba. Y eso implicaba tener bajo su control, lógicamente, los frentes, los grupos de ejércitos y la armada. ¿Y qué es lo que hace el golpe de Casado? Impide toda resistencia. La armada se escapa el día 4, las unidades leales toman Cartagena, la brigada de Artemio Precioso, la 206 brigada, toma Cartagena, recupera el control, radian a la armada la orden de, recuperado el control de la base, regresen a puerto. Buiza intenta dar la orden de volver, y los casadistas que están en el Estado Mayor de la Armada le detienen a bordo de los buques y siguen hasta Argelia. Entonces el gobierno de Negrín se queda completamente desarmado, y en ese momento es cuando da Casado el golpe en Madrid. Ante esa situación, ¿cuál es la situación que se plantea? Pues que el simple hecho de que se haya producido el golpe, aunque se ha vencido después de una semana de combate, porque va a haber combate, el simple hecho de que se haya producido va a generar una fractura moral inmensa en las filas republicanas, y va a arrebatar además las posibilidades de hacer frente a la ofensiva final franquista. El simple hecho del golpe, o sea, el daño ya está hecho.
O sea, ya te han clavado la puñalada. Tú luego podrás derribar a tu enemigo, pero tú caerás muerto, porque la puñalada ya te la han dado. Eso es el golpe de Casado. Entonces, Casado responde de una manera infame a Negrín. Le dice, le considero rebelde. Le considera, no acepto su nombramiento. Es decir, la argumentación de Casado es la misma de Franco. Está esto controlado por los comunistas, el gobierno no es legítimo, el ejército es el depositario de los valores de la nación y aquí somos los únicos que estamos y por eso tomamos el control. Y ya está, eso es lo que hace. Es lo que hace Casado. Entonces, ante eso, la situación es que se puede. Bueno, sabemos que hay un empate técnico en Valencia. El general Menéndez, que estaba alertado por Casado, no tiene fuerza para imponerse, porque los mandos leales, entre los cuales están los miembros del Partido Comunista, hay muchas unidades muy combativas, hay una zona muy combativa allí, y entonces no hay golpe de Casado en Valencia. Es decir, se miran mutuamente, pero Menéndez dice, bueno, vosotros en vuestro partido, yo en el mío, y a ver qué pasa. Más o menos es eso. No es tan sencillo, ¿no? Pero hay disuasión mutua. Pero en Madrid no. En Madrid es la clave. El que tiene que moverse es Casado. Entonces Casado toma el control, sabe que tiene el apoyo de la cuarta división, que está de las unidades que están desplegadas en el frente de Guadalajara, comandadas por Mera, que está contactado, que forma parte de la conspiración. Sabe que no se puede fiar de buena parte de las unidades en Madrid, pero cree tener sus bazas. Y entonces toma el control. El Ministerio de Hacienda, que es donde está, es el que está cuando entras por Alcalá, en la Puerta del Sol a la derecha. Ahí está. De hecho, el comando de la defensa de Madrid estaba allí en los sótanos. Por eso le tiran esas bombas que rompen la bóveda del metro, que hay las fotos, ¿no? Que están en el cruce entre Alcalá y Sol, que está perforado el metro por las bombas de 500 kilos, ¿no? Bueno, entonces, finalmente, ante esa situación, políticamente, el gobierno de Negrín se da cuenta de que puede lanzar una última orden a muerte contra los golpistas. Que todas las unidades leales salgan a muerte contra los golpistas. Puede hacer eso. Y puede ser que hasta gane. Pero es el final. Si se hace eso, es ordenar la guerra civil dentro de la guerra civil. Y además no hay ninguna opción. No hay ninguna opción luego de resistir al día siguiente. Y entonces no da esa orden. Lo que intentan la evacuación en la medida de lo posible, pero no hay armada, no hay barcos para sacar a la gente de Alicante, de Cartagena. Es el desastre. Entonces la única opción es no caer prisioneros y tratar de aguantar donde se esté. Entonces en la zona de Valencia eso está más o menos organizado, pero en Madrid no. En Madrid hay oficiales que van a decidir resistir. ¿Cuál es la actuación del Partido Comunista? Bueno, la actuación del Partido Comunista es muy importante, es muy interesante. Prácticamente a todos los oficiales que eran del Comité Central, que eran altos oficiales de ejército, que eran miembros del Comité Central, les piden que hagan un informe sobre qué es lo que pasa. O sea, la dirección del partido les pide, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted dónde estaba? ¿Y qué demonios vio? ¿Y usted qué hizo? Entonces todos hacen un informe. Entonces esos informes los conocemos, están publicados. Y entonces es muy interesante, ¿no? Básicamente, ellos son el único grupo organizado sin fisuras que es partidario de resistir. Pero claro, reconocen que al producirse el golpe es que no hay posibilidad ninguna de resistir. Entonces intentan contenerlo en la medida, y por eso se prolonga durante todo un mes de marzo el asunto. Pero no sé, de hecho llegan a evaluar si el Partido Comunista debe tomar el poder o no. Entonces llegan a la conclusión que no, nosotros no estamos aquí para eso. Estamos para articular la resistencia de todos. Entonces eso ha sido interpretado de distintas maneras. Parálisis. Bueno, ante la parálisis de la dirección, que no es tal parálisis, es otra cosa, es otra posición, en Madrid, las unidades del segundo cuerpo de ejército que cubre la sierra, entre las cuales cuyo comandante es el coronel Barceló, tiene a su alrededor un montón de jóvenes oficiales muy buenos, muy preparados, que se han formado en la guerra y que son firmes partidarios de resistir. Ahí está Emilio Bueno, está Antonio Ortega, está el comisario José Conesa, hay un montón de gente.
está, bueno, alguien increíble del que había que hablar, que es Guillermo Ascanio, comandante del Batallón Canarias, un comunista canario que es un verdadero personaje, un militar además espléndido. Y entonces dicen, no, tenemos que hacer frente a Casado. Entonces, 2 días después del golpe de Casado, ellos marchan sobre Madrid y se presenta la lucha. Miren, les voy a leer, y con esto doy la entrada al final, cuál es el planteamiento y cuál es el mensaje que da el coronel Casado a los madrileños y a las tropas de la defensa de Madrid. Dice: la sublevación del general Casado y de un titulado Consejo Nacional de Defensa ha perturbado durante 2 días la vida de Madrid. El hecho de disponer los sublevados de la emisora Unión Radio les ha dado medios para poner en circulación falsedades y calumnias. Para deshacerlas, el Estado Mayor del Ejército del Centro dice a los madrileños que la verdad y la realidad son estas. La criminal sublevación toca su fin. El Ejército de la República, todo el Ejército de la República, leal al Gobierno de Unión Nacional, está aplastando a los traidores. Estos, sitiados en sus últimos baluartes, quedarán reducidos en breve plazo. Han sido tomados el cuartel general, la posición Jaca, el búnker que está en Canillejas, y las posiciones claves de Madrid. El Estado Mayor del Ejército del Centro quiere hacer resaltar un hecho por demás característico. Un comunicado del autotitulado Estado Mayor del Pseudo Consejo Nacional de Defensa, radiado esta tarde por Unión Radio, anunció que la aviación republicana iba a volar sobre Madrid y estaba a su servicio. En efecto, lo que a los pocos instantes volaba sobre Madrid eran las escuadrillas de trimotores alemanes que descargaron sus bombas sobre las fuerzas leales que están reduciendo la sublevación. Esto demuestra que el rebelde Casado y el Estado Mayor de Franco actúan de común acuerdo y de un modo coordinado. El Estado Mayor del Ejército del Centro da al pueblo de Madrid la seguridad de que al mismo tiempo que liquida la sublevación, vela por la inviolabilidad de los frentes. Madrileños, como en julio y noviembre del 36, cooperad con todo entusiasmo y decisión, junto a las fuerzas leales, a la defensa de la independencia nacional, restableciendo el orden y la normalidad en Madrid. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la República! ¡Viva el Gobierno de Unidad Nacional! ¿Quién firma esto? El hombre que tienen ustedes aquí. El que nos mira de frente, el que lleva las 2 estrellas. Por cierto, esta foto está tomada en Toledo. El señor de traje de paisano, con vestido negro, ese es el deán de la Catedral de Toledo, que era republicano, que fue utilizado como mediador con los golpistas en Toledo. Esto que tenemos aquí, esto es la orden... Sí, Vázquez Camarasa, sí. Esto que tenemos aquí es la orden de fusilamiento del coronel Barceló cuando una vez cae prisionero y es juzgado. Por cierto, el Tribunal Militar de Excepción que le condena y le fusila el día 15 de marzo, me parece que es, está presidido por un oficial del Cuerpo Jurídico Militar, que pertenece a la quinta columna y es agente franquista, es del SIP, del Servicio de Información Periférico franquista, y está emboscado en las filas del Ejército del Centro y está precisamente en los tribunales populares. Y va a ser va a ser el que fusila a Barceló. Y aquí tenemos la famosa foto de Barceló en la defensa de Madrid, cuando él es un comandante más. En la foto tenemos, desde allá, tenemos a Hans Kalle, tenemos a Luigi Longo, tenemos a Barceló, que nos está mirando, al comandante entonces Vicente Rojo, que está explicándoles cómo está el panorama, y el señor este que nos mira desde el fondo, ese es el asesor soviético Goriev, del que habla muy bien tanto Lister como Rojo. ¿Quién era Barceló? Barceló era un militar de carrera, no era del Cuerpo de Estado Mayor, había nacido en 1896, había estado destinado en Marruecos, era masón, pertenecía a la Unión Militar Antifascista, que es una organización que crea en 1935 como respuesta a la coordinación de los golpistas que crean la UME, la Unión Militar Española. Y el presidente Casares Quiroga, entre abril y julio, le nombra su ayudante militar, porque sabe que es un hombre leal. Y está destinado aquí, en Bellavista, en Cibeles, donde está el ministerio. Los centros de poder en Madrid eran el ministerio, la división orgánica, que estaba donde está Capitanía, en la calle Mayor, al lado del Palacio Real, y el cuartel de la montaña.
Entonces, Barceló y otros oficiales leales se van a ocupar, por cierto, él comanda el núcleo de tropas que guarnece Bellavista, porque Casals Quiroga le ha nombrado, y él se va a ocupar que no haya peligro. O sea, la guarnición del ministerio está completamente asegurada por él y por los otros militares leales. Entonces lo que se produce es la descoordinación, la rotura de los estados mayores y de todo el sistema de mando por el tema del golpismo, ¿no? Pero ellos lo reconstruyen, los militares de la UNRWA reconstruyen una estructura de poder en 3 días. Y Barceló es un hombre clave ahí, es un hombre clave. Sobre otros aspectos de la vida de Barceló podríamos decir muchas cosas. Decir simplemente, y con esto acabo, que un amigo nuestro del Ateneo, que ya falleció, Juan Portela, que muchos recordaréis, estaba sordo perdido, acordaros. Bueno, pues Juan Portela, había sido oficial, había sido capitán del servicio de información militar, del SIM, y había estado destinado en el Estado Mayor de Barceló, le conocía mucho, le había tratado mucho. De hecho, estuvo destinado también en las operaciones que comanda Barceló en la ofensiva sobre Segovia. Él estuvo en esa operación como oficial del SIM, y nos contó una anécdota en la posición Jaca, ¿no? en el búnker del Capricho, cuando Azaña viene a dar un discurso en Madrid, en el ayuntamiento. También visita el búnker de mando del Ejército del Centro, y están allí todos los oficiales formados, toda la gente y tal. Entonces Portela, que era un tío gallego bajito, era de la Guardia, ¿no? Se emocionaba el hombre mucho, y nosotros con él. Recuerdo un día, cuando la tertulia republicana era la tertulia republicana, permítanme, recuerdo que hablando de las elecciones de febrero del 36, Portela le invitamos a que viniera a hablar, y nos contó que él había sido interventor en las elecciones de febrero del 36, y dice, no hagan caso, ¿saben de cómo comimos aquel día? Porque el interventor de la CEDA trajo un capazo lleno de bocadillos para todos, y nos comimos allí los bocadillos con los señores de la CEDA sin ningún problema. Bueno, pues este hombre fue oficial del SIM, y contaba la visita de Azaña, de Portela, perdón. Cuenta la visita de Azaña como él la ve en el búnker del Ejército del Centro. Y entonces se está saludando a todos, y al llegar a nuestro amigo Portela, él no puede evitarlo y le dice: venceremos, señor presidente, venceremos. Y entonces él siempre contaba. Entonces Azaña me miró y me dijo: hijo, con la ayuda de todos, venceremos. Bueno, Portela conocía mucho a Barceló, y conocía mucho a su esposa. Yo lamento decir que no recuerdo el nombre que él nos dijo. Yo sé que Barceló dejó esposa e hijos, y que sus nietos publicaron aún no hace mucho una esquela suya en el país. La esposa de Barceló era una mujer excepcional. Era una mujer con titulación universitaria, muy valiente, una activista política, y que pasó toda la noche en vela con él el día que le fusilaron, el día anterior que le fusilaron, porque le tuvieron en el Ministerio de Marina, aquí al lado, y decidieron liquidarle rápidamente, ¿no? Ella logró marchar al extranjero. Es una figura que todas las referencias personales que hemos encontrado de ella es para descubrirse todo lo que nos cuenta. Yo creo que Barceló fue un militar leal, fue un español digno y un patriota, una persona que supo estar al lado del pueblo y al lado de su república, que en todo momento obró como su conciencia y su sentido de la dignidad nacional le dictaba, pero esa conciencia y ese sentido de la dignidad nacional no le llevaba a imponer nada al pueblo, sino imponerse a su servicio. Y eso es lo que yo creo que mejor define lo que ha de ser un militar y un militar republicano. Nada más, muchas gracias.